Vamos ahora a considerar cómo hemos de obtener el poder que tanto deseamos. Necesitamos sentirlo en nosotros cuando recibimos nuestro mensaje. Para tener poder en público hemos de recibir poder en secreto. Confío en que ninguno de los hermanos aquí se aventuraría a dar un mensaje a su congregación sin tener un mensaje recién recibido de su Señor. Si dan tan solo un relato añejo confeccionado por ustedes mismos, o si hablan sin nueva unción del Santo, su ministerio quedará en nada. Las palabras habladas por su propia cuenta, sin que haya habido conexión con el Señor, caerán al suelo. Cuando el sirviente va a la puerta para abrir a un visitante, pregunta a su amo qué es lo que debe decir y repite lo que su amo le ha dicho. Ustedes y yo somos criados en servicio de la casa de Dios, y hemos de comunicar lo que nuestro Dios quiere que digamos. El Señor da el mensaje salvador del alma y lo reviste de poder. Lo da a cierta clase de personas y con ciertas condiciones. Entre estas condiciones observo, en primer lugar, simplicidad de corazón. El Señor se revela más que a nadie a aquellos que más vacíos están de sí mismos. Los que tienen menos de sí mismos tendrán más que nadie de Dios. El Señor no mira mucho si el vaso es de oro o de barro, con tal que esté limpio y no dedicado a otros usos. Él mira si hay algo en la copa, y si es así, lo echa todo. Solo entonces está la copa preparada para recibir el agua de vida. Si hubiera algo en ella antes, adulteraría el agua pura de vida. Y aunque antes hubiera algo muy puro, también ocuparía parte del espacio que el Señor desea para su propia gracia. Por lo tanto, el Señor nos vacía para que estemos exentos de prejuicios, autosuficiencia y conclusiones preconcebidas en cuanto a lo que debería ser su verdad. Él desea que seamos como niños, que creen lo que su Padre les dice. Es preciso que prescindamos de toda pretendida sabiduría. Algunos están demasiado seguros de sí mismos para que Dios pueda usarlos. Si Dios les bendijera extensamente, dirían, yo y mi rey. Pero el Señor no tolera esto. Esta palabra tan tiesa y orgullosa, yo, ha de inclinarse hasta quedar reducida a la mínima expresión, hasta que parezca lo más insignificante que se puede concebir. ¿Cuánto deseamos librarnos de nosotros mismos? ¿Cuánto deseamos dejar de pensar en nuestra propia prudencia? Hay muchos predicadores que se creen personas importantes y así, cuando reciben el mensaje de Dios, lo corrigen e intercalan sus propias ideas. Sueñan que el Evangelio antiguo no puede adaptarse a nuestros días de progreso, en que todo se hace a máquina y los hombres mueren por la acción de la pólvora. No solo intercalan, sino que omiten, porque juzgan que ciertas verdades han perdido vigor con el paso del tiempo. De esta manera, entre las adiciones y las sustracciones, poco es lo que queda de la palabra de Dios pura. Los apóstoles suelen ser los primeros en quedar descartados. Pobre Pablo. Lo ha pasado muy mal últimamente, como si el Espíritu de Dios no hablara por medio de Pablo con tanta autoridad como cuando habló por medio del Señor Jesús. Nótese bien cómo el Señor se digna ponerse a la altura de sus apóstoles cuando dice, la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Y en su gran oración intercesora, rogaba por aquellos que creerían en Él por la palabra de los apóstoles, lo que equivale a decir que si no creían en Él por ella, no creerían en modo alguno. Juan, hablando de sí mismo y de sus compañeros de apostolado, ha dicho por el Espíritu Santo, el que conoce a Dios nos oye, el que no es de Dios no nos oye. Por esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Esta es la piedra de toque para conocer a los creyentes en este tiempo. El rechazamiento de los apóstoles condena a la escuela moderna. Hermanos, que el Señor nos dé gran humildad de mente. No debería ser cosa extraordinaria que aceptemos lo que Dios dice. No debiera necesitarse mucha humildad para que pobres criaturas como nosotros se sentasen a los pies de Jesús. Deberíamos considerar como elevación para nuestro espíritu el yacer postrados ante la sabiduría infinita.
No hay duda de que esto es necesario para recibir el poder que viene de Dios. También he observado que si el poder de Dios viene a un hombre junto con un mensaje, este hombre no solo tiene la semejanza de un niño en su mente, sino que además su ojo es sencillo. Un hombre así, tratando de oír lo que el Señor Dios habla, es todo oídos. Desea honrada y afanosamente saber cuál es el pensamiento de Dios y aplica todas sus facultades a recibir la comunicación divina. Mientras bebe el mensaje sagrado con una entrega completa de su alma, está resuelto a dar este mensaje con toda la concentración de su potencia mental y espiritual, y con ojo sencillo para la gloria de Dios. A menos que tengas el ojo sencillo y que este ojo vea a Cristo y su gloria en la salvación de los hombres, Dios no te usará. El hombre cuyos ojos no pueden mirar directamente no debe ser admitido como sacerdote del Dios viviente. Hay ciertos defectos que eliminan a un hombre del empleo divino, y cualquier cosa que se parezca a un motivo siniestro es una de ellas. Si tu objetivo es hacer dinero, adquirir comodidades, conseguir el aplauso o alcanzar una posición, o bien si vuestro propósito es la exhibición del talento oratorio, no eres apto para uso del maestro. Dios no puede tolerar que nos absorban los designios secundarios. No desearía tener una sirvienta que abriera la puerta para que la gente dijese: ¡qué muchacha tan hermosa y qué elegantemente viste! Si es así, quizás sonría y lo soporte. Pero tu deseo único es que tu recado sea transmitido pronta y fielmente. Qué despreciable es la idea de un ministro que actúa dando la impresión de pueril exhibicionismo. Se levanta para transmitir el mensaje del Señor, pero su esperanza es que la congregación diga: ¡qué joven tan agradable! Y con qué acierto cita a tal o cual sabio. La exhibición de sí mismo mata el poder. Dios no puede bendecir mucho a hombres con ideas tan mezquinas. Estaría por debajo de la dignidad divina el hecho de que el Señor usara mucho un instrumento tan inepto para sus sublimes propósitos. Amados, observo que Dios imparte sus mensajes a los que están completamente subordinados a Él. Voy a contarles lo que ha pasado muchas veces por mi mente hablando con ciertos hermanos o leyendo sus elucubraciones. Me he preguntado quién era el Señor y quién el siervo, si el hombre o Dios. He lamentado los errores de estos hermanos, pero el espíritu demostrado por tales errores me ha afligido aún mucho más. Es evidente que han abandonado aquella santa reverencia hacia las Escrituras, indicada por expresiones como la que dice: tiembla a mi palabra. En vez de temblar, juegan. La palabra no es su maestro, sino que ellos son sus críticos. Para muchos, la palabra del Señor ya no está entronizada en el lugar de honor, sino que la tratan como si fuera una pelota para darle de patadas a su gusto. Y los apóstoles, especialmente, son tratados como si Pablo, Santiago y Juan fuesen Carlos, Ramón y Enrique, con quienes los sabios modernos están en términos más que de igualdad. Pasan los libros de la Escritura bajo su rodillo y juzgan al mismo Espíritu de Dios. El Señor no puede obrar por medio de una criatura que se ha rebelado contra Él. Es preciso que manifestemos un espíritu de reverencia, o no seremos como niños, ni entraremos en el reino de los cielos. Cuando algunos hombres mueran, la religión que han ideado e inventado para sí no les producirá más confianza que la religión del escultor católico romano a quien, en su lecho de muerte, el sacerdote visitó. Decía el cura: «Vas a partir de esta vida». Y levantando un hermoso crucifijo exclamó: «Mira a tu Dios que murió por ti». «¡Ay de mí!», dijo el escultor, «fui yo quien lo hizo». No había consuelo para él en la obra de sus propias manos, y no habrá consuelo en una religión que uno mismo se elabora. Lo que fue creado en el cerebro no puede consolar al corazón. El hombre dirá apenado: «Sí, esa es mi idea». ¿Pero qué es lo que Dios dice? Hermanos, creo en aquello que yo no podría haber inventado. Creo aquello que no puedo entender. Creo lo que Dios me obliga a adorar y doy gracias a Dios
que me da una roca más alta que yo. Si no fuera más alta que yo, no me sería refugio. Pero a pesar de todo, dice uno, es preciso que estudiemos activamente la literatura de la época y la ciencia de nuestro tiempo. Sí, no he dicho que no lo hagan, pero que sea en subordinación a la palabra de Dios. Cuando los israelitas capturaban prisioneros en la batalla, ocurría a veces que entre estos había una mujer con quien el captor podía desear casarse. Y el Señor no prohibía la alianza. Pero, ¿han observado el mandamiento de que ella se rapara la cabeza y se cortara las uñas? Es preciso hacer lo mismo con el máximo cuidado en la literatura de nuestro tiempo, ya sea secular o religiosa, ya trate de hechos o sea ficción. Será necesario efectuar un rapado a fondo y cortar las uñas cuidadosamente. Aun cuando estas operaciones estén efectuadas, el sabio hallará aún razones para pensar si, después de todo, no hubiera sido mejor dejar el tema. En la ley ceremonial hay un instructivo precepto que excluye para siempre el uso de ciertos objetos en el servicio de Jehová. Lo cito con verdadero temblor. No traerás precio de ramera ni precio de perro a la casa de Jehová tu Dios. Me pregunto si, al citar a ciertos poetas y autores, no estamos contraviniendo este estatuto, cuando las vidas de los hombres han sido impuras y sus principios ateísticos. Deberíamos vacilar mucho antes de citar su lenguaje. El blasfemador del Dios viviente no ha de mencionarse apenas en la casa del Señor, por muy bellas que hayan sido las producciones de su corazón rebelde. Sea como fuere, todo lo que es de hombre, aun tratándose del mejor de ellos, ha de quedar totalmente subordinado a la palabra del Señor. He mencionado el carácter simple, el ojo sencillo y la mente subordinada. Y junto a estas cosas, observo también que, si Dios ha de hablarnos, es preciso que haya una profunda seriedad de corazón. Permítanme recordarles de nuevo aquel texto que hace unos momentos he mencionado. A aquel miraré, que tiembla a mi palabra. Cuando George Fox fue llamado cuáquero, o sea, temblador, porque temblaba ante el nombre de Dios, el título fue un honor para él. Aquel hombre estaba poseído de Dios hasta tal punto que temblaba con todo su ser. Habacuc describe haber tenido esta misma experiencia, la cual no es insólita en el verdadero Hijo de Dios. De hecho, Dios nunca viene a nosotros sin hacernos temblar. La antigua leyenda católico-romana dice que el árbol que sostuvo al Salvador era el álamo temblón, cuyas hojas se estremecen continuamente. Y el que lleva a Cristo en sí y siente el peso de la gloria divina, preciso es que esté lleno de reverencia y temor. Nuestro hermano Williams acaba de decir que temía y temblaba por toda la bondad que Dios había hecho desfilar ante él. Esta es mi experiencia y también la de ustedes. Somos tan débiles y estas inspiraciones divinas son tan potentes que nos domina el temor reverencial y no queda espacio para la ligereza. Evita malgastar el tiempo cuando prepares sermones. Alguno dice, pues a mí me lleva muy poco tiempo prepararlo. No te jactes de ello, quizás sea tu pecado. Escucha, si un hombre hubiese entrado como aprendiz de ebanista y hubiese trabajado en ello toda su vida, quizá tendría mucha habilidad y gran cantidad de material preparado, de modo que en breve tiempo podría producir un trabajo selecto. Pero no por ello han de pensar ustedes que puedan hacer lo mismo y que la ebanistería es un juego de niños. Quizá cierto ministro pueda componer rápidamente un sermón, pero es preciso que recuerden que esto es el resultado de la labor de muchos años. Incluso el que, según dice el vulgo, sabe hablar improvisadamente, no hace tal cosa en realidad, sino que transmite lo que ha almacenado en años anteriores. El molino está lleno de grano y, por lo tanto, cuando pones el saco en el lugar debido, se llena de harina en poco rato. No consideres la preparación para el púlpito como cosa de secundaria importancia, y no te lances a los deberes sagrados sin prepararte devotamente para un culto santificado. Que la espera ante Dios en oración sea una necesidad en tu vocación y al mismo tiempo el más elevado privilegio de la misma. Ten por gozo y honra el tener una entrevista con tu maestro.
Recibe el mensaje directamente de Dios. Aún el maná hiede si lo guardas más de lo debido. Por lo tanto, recíbelo directamente del cielo, y entonces tendrá un sabor y aromas celestiales. Una cosa más de esta sección. Este poder que tanto necesitamos al recibir el mensaje solo vendrá cuando haya solidaridad con Dios. ¿Sabes lo que es sentir una tierna afinidad con Dios? Quizá ninguno entre nosotros sabe lo que es la solidaridad perfecta con Dios. Con todo, es preciso que por lo menos estemos hasta tal punto de acuerdo con Él, que nos demos cuenta de que Él no puede hacer o decir nada que nosotros hayamos de poner en tela de juicio. No podríamos dudar de ninguna verdad que Él revele. Tampoco disputaríamos en lo más íntimo de nuestros corazones. Por nada que su voluntad decida, si hay algo en nosotros que no está en perfecto acuerdo con el Señor, lo consideramos como un mal y gemimos deseando ser librados de él. Si hay algo en nosotros que contienda contra Dios, nosotros luchamos contra ello, pues somos uno con Dios en intentos y deseos. Hoy día oímos hablar mucho de la afinidad con el hombre y hasta cierto punto estamos de acuerdo con tal cosa. Solidaridad con los caídos, los que sufren, los perdidos, buena cosa es esta. Pero mis afinidades están siempre con el Señor mi Dios. Su nombre está siendo deshonrado, su gloria está siendo arrastrada por el fango. El más maltratado de todos es su amado Hijo ensangrentado. Pensar que haya amado de tal manera y no obstante sea rechazado. Que belleza como la suya pase inadvertida, que tal redención sea rechazada, que semejante misericordia sea despreciada. ¿Qué son los hombres después de todo, comparados con Dios? Si son como yo, lástima que hayan sido creados. En cuanto a Dios, ¿no llena Él todas las cosas de bondad y de esencia? El calvinismo significa colocar al Dios eterno al frente de todas las cosas. Todo lo miro a través de su revelación con la gloria de Dios. En primer lugar veo a Dios y al hombre en los últimos lugares de la lista. Pensamos demasiado en Dios para ser del agrado de nuestra época, pero no nos avergonzamos. El hombre tiene una voluntad, y cómo la vocea. Decía alguien el otro día, y hay algo de verdad en ello. Atribuyo una especie de omnipotencia a la voluntad del hombre. Pero, ¿no tiene Dios también una voluntad? ¿Qué atribuyes a esa voluntad? ¿No tienes nada que decir acerca de su omnipotencia? ¿Es que Dios no ha de escoger, no ha de tener propósitos ni soberanía sobre sus propios dones? Si vivimos en afinidad con Dios, nos deleitamos en oírle decir, «Yo soy Dios y no hay más». Apenas puedo expresarles cuánto valor atribuyo a este entusiasmo por Dios. Es preciso que estemos en armonía con todos sus designios de amor para con los hombres, mientras en secreto recibimos su mensaje. Llegar a parecer muy fervientes en el púlpito no significa gran cosa, a menos que vivamos mucho más intensamente cuando estamos a solas con Dios. El fuego del corazón es verdadero fuego. La esposa que persevera en el antiguo método de hacer su propio pan no quiere que haya una gran brasa en la boca del horno. De ninguna manera, dice ella. Quiero que mis leños estén en el fondo, de modo que el calor se quede en el horno, porque entonces es cuando me es útil. Los sermones no se cuecen nunca con la llama que está a la entrada del horno. Han de prepararse calentándolos en lo más íntimo del alma. Esa preciosa palabra, ese divino pan de la proposición, ha de ser cocido en el centro de nuestra naturaleza por el calor puesto allí por el Espíritu que mora en nosotros. El Señor se deleita en usar a un hombre que esté en perfecta solidaridad con Él. No quisiera decir nada inapropiado, pero creo que el Señor se complace en la afinidad de sus hijos. Si han estado apesarados hasta el punto de llorar, y su hijito ha dicho, «Padre, no llores», o ha preguntado, «¿Por qué lloras, padre?», y entonces ha empezado a sollozar también, ¿no los ha consolado esto? Pobre niño, no entiende lo que pasa, pero tú dices, «Bendito seas, hijito», y le besas, y te sientes consolado por él. Así es como el Señor recibe al pobre ministro lloroso en su seno y le oye clamar, «Señor, no quieren venir a ti,
No quieren creerte. Corren tras el mal en vez de ir a ti. Señor, si les diera juegos o espectáculos, vendrían en grandes multitudes, pero si les predico a tu amado Hijo, no me oirán. El gran Dios entra a participar de tus penas y haya un suave contentamiento en el amor de tu corazón. Dios no es hombre, pero debido a que el hombre fue hecho a imagen suya, aprendemos algo de él en nosotros mismos. Se deleita en abrazar al que se solidariza con él y en decirle: «Ve, hijo mío, y obra en mi nombre, pues puedo confiar mi evangelio en tus manos». Está con Dios, y Dios estará contigo. Abraza su causa, y Él abrazará la tuya. No puede haber dudas en cuanto a esto.